Esta nueva versión de la macro de soldaduras de C2I añade diversas funcionalidades muy interesantes para todos nuestros clientes. La macro de soldaduras ya nos permitía crear soldaduras a tope o de redondeo entre distintos elementos. Podemos indicar aquí una soldadura a tope, indicando si queremos la soldadura cóncava, convexa o plana. Podemos añadir un talón de raíz para indicar aquí una distancia distinta. Podemos agregar diversos tipos de soldadura, en V, recta, en bisel, en U, en J, una soldadura inclinada. Además tenemos la opción de poder agregar en la dirección opuesta otro elemento que puede estar en la misma posición, en el mismo lado o el lado contrario. Y podemos jugar además con otras opciones, con la parte de configuración donde podemos designar la densidad, excluir los elementos creados de la lista de materiales, definir el color, la transparencia, etc. Bien. En este caso se añade en esta funcionalidad para crear soldaduras a tope, se añade la opción de crear soldaduras intermitentes. Al crear soldaduras intermitentes podemos añadir segmentos de soldadura. En este caso voy a añadir una posición inicial a 5 milímetros, haciendo que este elemento se separe 5 milímetros y de una longitud de 10 milímetros. Voy a volver a añadir aquí otro segmento, por defecto toma los valores del anterior, entonces voy a poder añadir distintos segmentos de soldadura para crear esta soldadura intermitente. En el último caso lo que voy a hacer es eliminar el segmento restante. Y voy a cambiar algunos de estos parámetros pues, para que me quede esto un poquito más separado, aquí, y que me quede más o menos centrado pues, en esta posición. Vale. Bien. Además de esta opción, podemos crear un elemento compuesto cerrado formado por todos los elementos de las soldaduras. Entonces, en este caso, le vamos a crear un elemento compuesto y nos va a combinar todos los elementos de la soldadura en un único sólido. En este para estudio se pueden ver muchos de los tipos de soldaduras a tope que se pueden crear con esta macro. Otra de las funcionalidades que se ha mejorado notablemente es al crear soldaduras entre elementos que están separados, tanto las soldaduras a tope como en las soldaduras de redondeo. En este caso tenemos una soldadura, un cordón de redondeo creado entre dos piezas que están separadas entre sí. Por último, pero no menos importante, a esta macro se ha añadido una nueva funcionalidad que nos va a permitir crear cordones de redondeo entre caras que no sean planas. Anteriormente, una de las dos caras a unir con ese cordón de redondeo tenía que ser una cara plana. Ahora vamos a poder crear directamente un cordón de redondeo, seleccionando dos caras que no sean planas y definiendo los parámetros que nos interesen. Podemos crear soldaduras de cordón de redondeo convexas o planas. Esta nueva funcionalidad para crear cordones de redondeo entre caras no planas permite utilizar el resto de funciones de la macro de soldadura de C2I, incluida la opción de crear soldaduras entre elementos que están separados entre sí. En este caso voy a crear una soldadura seleccionando los dos elementos que quiero soldar entre sí y le voy a indicar aquí un valor de 5 y veremos que en este caso no es capaz de generar la soldadura. Si indico un valor un poco superior de 10, aquí ya me aparece algo que está generando, pero no es en el formato en la dirección correcta. Vamos a indicar un valor un poquito más superior y vamos a jugar con las opciones de invertir el lado para comprobar cómo sería la soldadura correcta. En este caso, ahí tengo la soldadura en la posición adecuada y puedo cambiar el tipo de convexa a plana, o dejar la opción de convexa, cambiar los parámetros de configuración, cambiar el color, la transparencia, etc. para definir ese cordón de soldadura. Esta macro se incluye en el programa OnShape C2I Business que proporcionamos a todos nuestros clientes de OnShape.